Buen día, profesor tutor. A continuación, presenta prueba SQL alumno Manuel San Martín, Data Science G90. Para la primera pregunta, y poder indicar el tipo de relación y crear el modelo, se identificó que existía una tabla películas y una tabla tags que tenían una relación de muchos es a muchos y por lo tanto necesitaban de una tabla intermedia, en este caso llamada películas tags. Se puede identificar que cada tabla tiene una llave primaria que correspondería al campo ID y que la tabla intermedia tiene dos llaves foráneas, de las cuales una cuenta con dos columnas y cada uno de estos campos es una llave foránea asociada a otra tabla. En el caso de películas ID referenciado a la tabla películas y en el caso de tags ID referenciado a la tabla tags. Esto mismo se puede apreciar en el modelo eh, construido con los datos en Excel para poder darse cuenta cuáles son los campos, qué tipo de campos son, dónde están las llaves foráneas y primarias y los datos que posteriormente serían completados en PGAdmin. A continuación, se procederá a ejecutar la creación de las tablas. Para la pregunta 2, se insertarán 5 películas y 5 tags, donde la primera película tendrá 3 tags y la segunda película tendrá 2 tags. Aquí están los 5 registros de película, los 5 registros de tags, donde en tutoría se nos indicó que correspondían a categorías o géneros. Y tenemos los registros de la tabla intermedia, donde nos podemos dar cuenta que para la primera película hay 3 tags y para la segunda película hay 2 tags. Como no se indica nada para el resto de las películas, se rellenaron en base a decisión propia, donde a la tercera película no se le asignaron tags y a la cuarta y quinta película se le asignaron 2 tags a cada uno. Si hacemos un select, nos podremos dar cuenta que existen 5 películas, 5 tags y tenemos la tabla intermedia con los datos rellenados. Posteriormente, en la pregunta número 3, se nos pide contar la cantidad de tags de cada película. Podemos validar la restricción de la película anterior y los datos del resto de películas que se completaron de forma arbitraria. Para ello, se seleccionó el nombre de cada película, se hizo un left join para así traer la lista completa de películas, tuviesen o no tuviesen tags, y se hizo un count de el tag ID para poder contar cuántas veces figuraba un tag asociado a una determinada película. Posteriormente, en la pregunta número 4, tenemos otro modelo donde hay una tabla preguntas, tabla respuesta y tabla usuarios, en donde se pide crear las tablas respetando los nombres, los tipos y las claves. Para ello, se creó la tabla preguntas, que en este caso tenía el campo ID como llave primaria, pregunta como varchar y respuesta correcta también como varchar. La tabla usuarios, que tenía ID como llave primaria, nombre como varchar y edad como integer. Y la tabla de respuestas, que en este caso tiene un campo ID como llave primaria, respuestas como varchar y usuario ID y pregunta ID como integer. Que en este caso estos últimos dos son a su vez llaves foráneas que van referenciadas a las otras tablas. En un caso hacia la tabla usuarios y en otro caso hacia la tabla preguntas. En este caso, se procederá con la creación de las tablas. Cabe mencionar que en este caso, de la tabla preguntas a la tabla respuestas, existe una relación de uno es a muchos y mismo caso desde la tabla usuarios a la tabla respuestas, donde también tenemos una relación de uno es a muchos. Y podemos apreciar respectivamente que se incorporaron las llaves primarias y las llaves foráneas.
Para la pregunta número 5 se pide agregar 5 usuarios y 5 preguntas, donde la primera tenga 2 respuestas correctas, la segunda una y el resto ninguna. En este caso, se insertan las preguntas, donde la respuesta correcta de la primera es plátano y de la segunda es espuma. Insertamos los datos de la tabla usuarios e insertamos la lista un poco más extensa de datos o registros de lo que sería la tabla respuestas. Aquí ya nos podemos dar cuenta que plátano figura 2 veces y espuma figura solamente una vez. Podemos validar haciendo un select que efectivamente estén correctamente los datos de las distintas tablas. En la pregunta 6 se pide contar la cantidad de respuestas correctas por usuario, independiente de la pregunta. Para ello, similar a los casos anteriores, se hará un seleccionar por nombre y agrupar por nombre para tener por cada uno de los usuarios. Para ello se ocupó un left join para tener la lista completa de usuarios y se realizó un contar condicionado para poder contar aquellos casos en donde la respuesta efectivamente coincidiera con la respuesta correcta que estaba en la tabla preguntas. Aquí nos podemos dar cuenta que Esteban tiene 2 respuestas correctas y que Daniel en este caso tiene solamente una respuesta correcta. En la pregunta 7, por cada pregunta, indicar cuántos usuarios respondieron correctamente. Un caso similar al anterior, donde se selecciona la lista completa de preguntas, haciendo un seleccionar agrupado por pregunta y pidiendo el campo pregunta, un left join para traer la lista completa de preguntas y un count condicionado para contar en aquellos casos donde efectivamente correspondiera la respuesta correcta. Aquí nos podemos dar cuenta que la primera pregunta tiene 2 respuestas correctas y la segunda pregunta una, mientras que el resto ninguna. Posteriormente, en la pregunta 8 se pide implementar un borrado en cascada al borrar un usuario, un borrado en cascada de la tabla respuestas. Para ello, se modificará la tabla respuestas, se eliminará la restricción respuestas-usuario-id-FKey, la cual se halló dentro de la base de datos en la que se está trabajando en la opción tablas. Y en este caso, dentro de la tabla de respuestas, en restricciones, nos damos cuenta que la llave foránea asociada a la tabla usuario, que es donde eliminaremos registros, figura con este nombre. Entonces, es el nombre del cual eliminaremos la llave foránea y añadiremos una nueva llave foránea dirigida directamente hacia la tabla en la cual queremos eliminar el campo. En este caso, campo usuario-id, referenciado a la tabla usuarios, campo ID y el comando de borrar en cascada. Una vez aplicado, nos asegura que la tabla quedó alterada correctamente, haremos un delete from, donde se eliminará el usuario con el ID 1, que es el primer usuario, y haremos un seleccionar para validar que ya no figura el primer usuario, que era Esteban, y si nos vamos a la tabla respuestas, vemos que tampoco están las respuestas asociadas al usuario ID 1. Pregunta 9. Crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base. Para ello se modificará la tabla usuarios, se añadirá una restricción llamada arbitrariamente edad mínima y se hará el check con la nueva restricción, que en este caso hará que el campo edad tenga que ser mayor o igual a 18 años. Una vez incorporado correctamente, aplicaré un ejemplo solo para validar que no puedo ingresar un registro de 15 años de edad. Y aquí aparece el error indicando que se está violando la restricción check ingresada, por lo cual estaría correcto el ejercicio.
Y para la pregunta 10, alterar la tabla agregando el campo email y restricción única. Se altera la tabla, usuarios, se añade el campo email, arbitrariamente se dejó como un varchar 255 y se añade la restricción o la condición de que sea único. Posteriormente, si hago un select, puedo validar que efectivamente está incorporada la columna email. Eso sería, profesor, mi prueba. Saludos.